Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de BIM Praxis. Hoy os traemos la revolución del código abierto para crear tu propio asistente de inteligencia artificial, sin volverte loco. RACFlow. Eso es, un análisis a fondo que, la verdad, hace muchísima falta hoy en día. Totalmente. Porque, resulta muy familiar esa sensación de frustración generalizada con las IAs genéricas, ¿verdad? Hombre, claro que sí. Esa situación recurrente en la oficina donde, no sé, alguien le pide a una de estas inteligencias artificiales famosísimas que redacte un informe estratégico. Sí, o que resuelva una duda hiperespecífica sobre un proyecto interno. Exacto. Y la respuesta es, una colección de generalidades absolutas. Una parrafada que no dice nada, vaya. Tal cual. O sea, suenan estupendamente bien. Están redactadas con una prosa envidiable, pero no aportan absolutamente nada de valor real al problema de esa empresa. Cero valor, claro. Pero si se analiza con frialdad, tiene toda la lógica del mundo. Ya, no es culpa del modelo en sí. Exacto, no lo es. Al fin y al cabo, esa IA genérica, por muy potente que sea, no tiene acceso a los documentos internos de la organización. Claro, ¿no se ha leído los manuales? Eso es. No conoce las intrincadas políticas de la empresa, ni los historiales de incidentes de los clientes. Hay que matizar que esa IA genérica es brillante en su campo, ¿eh? Sí, te escribe un poema en 5 segundos. Hombre, sabe cómo escribir un soneto al estilo de Cervantes, desde luego. Pero en el contexto del día a día corporativo, padece una amnesia total sobre lo que realmente importa. No tiene ni idea de cuál es el protocolo de devoluciones, por ejemplo. Ni idea, para nada. Y precisamente por eso, la misión de nuestra exploración de hoy es crucial para quien nos escucha. Vamos a sumergirnos de lleno. Así es. Vamos a analizar cómo RACFlow, que además es una plataforma de código abierto y completamente gratuita, ataca exactamente este cuello de botella. Y lo hace operando como un motor RAG, ¿verdad? Y exacto. Un motor de generación aumentada por recuperación. El objetivo de este análisis a fondo es destripar cómo esta herramienta consigue algo que, parece magia pura. Transforma la información estática, ¿no? Sí, transforma repositorios enteros de documentos, páginas web corporativas y esos PDFs infumables que nadie lee. Esos de 500 páginas. Madre mía. Esos mismos. Los convierte en una base de conocimientos dinámica, viva y perfectamente estructurada para alimentar a chatbots interactivos. O sea, la democratización definitiva de la IA avanzada. Eso es. Poniéndola al alcance de cualquier entidad sin requerir presupuestos astronómicos. Bueno, vamos a desgranar esto porque la promesa es enorme. Y hay que empezar por el principio. Por los cimientos, claro. Antes de que esa flamante inteligencia artificial pueda ponerse a devorar manuales corporativos y a escupir respuestas magistrales, hay un paso previo ineludible. Saber dónde va a alojarse. Exacto, decidir dónde va a vivir ese cerebro digital. Porque, tradicionalmente, levantar y mantener este tipo de arquitecturas en servidores propios solía ser, una pesadilla. Un dolor de cabeza tremendo. Era el equivalente tecnológico a intentar construir un coche de Fórmula 1 desde cero en el garaje de casa. Ojo a la analogía, que es muy buena. Es que es así. Se compran las piezas sueltas, se ensamblan y se reza fuerte para que el motor no explote en la primera curva. Y muchas veces explota. Totalmente. Y RACFlow, al ser de código abierto, permite precisamente esa vía del alojamiento propio, lo que se llama self-hosted. Para quien quiera liarse la manta a la cabeza y montarlo en su servidor. Eso es. Pero la realidad es que existe una alternativa que altera por completo las reglas del juego. Las plataformas en la nube. Exacto. Plataformas de despliegue gestionado, como por ejemplo el Estio. Siguiendo con la analogía del coche, recurrir a esto sería como, hacer un renting. Un renting integral, ¿sí? Claro, el vehículo llega impecable y el contrato ya incluye los mantenimientos preventivos, el seguro a todo riesgo y los cambios de aceite. Ojo, porque la analogía del renting es buenísima, pero se queda corta si no miramos el coste de oportunidad real para una empresa. ¿En qué sentido? Pues que no se trata solo de la comodidad de que te den el coche listo para conducir, ¿no? Se trata de la eliminación casi total de la barrera técnica. Esa barrera que frena todo. Claro, es que esa barrera bloquea el 90% de los proyectos de innovación hoy en día. Históricamente, el gran muro de contención no era el precio del software.
Era el miedo a romper algo, estoy segura. Más bien el terror del Departamento de Infraestructura. Levantar un sistema complejo implica lidiar con dependencias, contenedores, actualizaciones constantes. Y el pánico absoluto a perder los datos. Exacto. Pero al utilizar una solución gestionada como el Estio, el proceso se vuelve invisible. Te quitas ese peso de encima. La plataforma subyacente asume el verdadero trabajo sucio. Hablamos de la gestión de copias de seguridad automatizadas, la monitorización, los parches críticos de seguridad. Claro. Y desde una perspectiva puramente estratégica, esto es oro. Permite que los equipos se enfoquen en lo que aporta valor, que es el conocimiento en sí. En vez de pelearse con la terminal de comandos. Eso es. De hecho, el despliegue es tan fluido que la principal preocupación pasa a ser puramente de arquitectura. Quien lidera el proyecto simplemente toma decisiones de alto nivel. Decisiones como la ubicación de los servidores. Exactamente. Elegir el proveedor en la nube más adecuado o decidir la región geográfica. Que, a ver, este último detalle no es baladí, en absoluto. Hombre, para nada. En un entorno corporativo, decidir si los datos se alojan en Europa o en Estados Unidos lo cambia todo, a nivel de cumplimiento normativo y privacidad. Totalmente. La soberanía de los datos es un tema hipercrítico cuando hablamos de subir el know-how interno de una empresa a una IA. No se puede subir a cualquier sitio. Claro que no. Y otra decisión fundamental en esa fase es el nivel de soporte técnico que respalda la infraestructura. ¿Y una vez definido todo eso? Una vez definidas esas variables estratégicas, el despliegue se ejecuta en segundo plano. Es la magia del código abierto combinado con el cloud gestionado. En cuestión de minutos lo tienes. Literalmente. Se pasa de no tener nada a disponer de un panel de control completo, con módulos de chat, agentes, bases de conocimiento. Todo listo para operar de forma privada. Vale, o sea, ya tenemos la casa construida, el servidor está blindado y tenemos las llaves en la mano. Ahora toca traer al inquilino. Exacto. Traer al inquilino inteligente. Hay que conectar el modelo de lenguaje, el LLM, y proporcionarle una biblioteca en condiciones. Eso es. Por defecto, Rackflow arranca con un modelo llamado Tongji Qianwen. Pero, a ver, la verdadera potencia de una arquitectura abierta reside en su flexibilidad. Desde luego. Obligar a usar un único modelo sería un error garrafal. La plataforma brilla precisamente porque permite interconectar los motores más potentes del mercado. La interoperabilidad es la palabra clave aquí. Aunque este modelo predeterminado tiene su utilidad para empezar, la arquitectura permite enchufar modelos de la talla de OpenAI. O incluso cosas más privadas, ¿no? Sí, instancias locales y 100% privadas utilizando Oyama o las últimas versiones de DeepSeek. ¿Y es muy complicado conectarlos? ¿Qué va? La conexión suele requerir únicamente la clave de la interfaz, la famosa API Key. Se pega ahí y Rackflow empieza a comunicarse con el modelo al instante. Perfecto. Entonces, el cerebro ya está conectado y latiendo. El siguiente paso lógico es construir esa biblioteca de la que hablábamos. Crear la base de conocimientos pura y dura. Eso es. Imaginemos un caso práctico para la audiencia. Se crea un espacio de trabajo, se le asigna un logotipo corporativo para que quede bonito, se selecciona el idioma. Y se establecen los permisos de acceso. Muy importante, sí, para determinar qué departamentos pueden consultar qué información. Pero, a ver, aquí es donde la curva de aprendizaje suele ponerse empinada. Ah, ya sé por dónde vas. Nos topamos con la jerga pura y dura del sector. Empezamos a oír hablar de los infames embeddings y de los métodos de chunking. Sí, la matemática oculta. Y a ver, voy a hacer de abogada del diablo un momento, ¿vale? ¿Adelante? Es absolutamente vital entender toda esta matemática de vectores, embeddings y chunks. Es una pregunta súper lícita. Es que suena a una cantidad de terminología técnica completamente innecesaria para alguien que, francamente, lo único que desea es que un bot responda a dudas de un PDF. Ya, da la sensación de que hay que hacerle el trabajo a la máquina. Claro, parece que hay que masticarle la comida a la IA para que su cerebro la digiera. Y el resultado visual, cuando ves esos chunks, parece un caos total. Es una excelente objeción, la verdad. Pero hay que aclarar que no es solo masticar la comida, es cambiar el idioma en el que está escrita la realidad para la máquina. A ver, explícame eso. Lo fascinante aquí es entender la mecánica oculta, porque sin ella, todo el concepto de RAG se desmorona. Un modelo de embedding no hace otra cosa que traducir el texto a coordenadas. Coordenadas hiperdimensionales, he leído por ahí. Exacto. Imaginemos una biblioteca gigantesca. Pero en lugar de ordenar los libros alfabéticamente por el autor, se ordenan físicamente por el sabor o la esencia de sus conceptos.
Vale, me gusta la idea. En esta biblioteca abstracta, un libro sobre manzanas se coloca muy cerca de un libro sobre peras, porque comparten la coordenada de fruta. Tiene sentido. Pero ambos están a kilómetros de distancia de un manual sobre, no sé, bujías de coche. Eso es un vector. Convierte conceptos abstractos en distancias matemáticas. Y así la IA busca más rápido. Claro, calcula similitudes a la velocidad de la luz. Vale, la analogía de la biblioteca aclara bastante el tema de los embeddings. Pero, ¿qué ocurre con el chunking? La fragmentación. Sí. ¿Por qué existe esa necesidad imperiosa de despedazar un documento que está perfectamente maquetado y estructurado? Porque los modelos de lenguaje, por muy avanzados que sean hoy, tienen una ventana de atención limitada. O sea que se pierden. Exacto. Si se introduce un manual técnico de 500 páginas de golpe, la IA pierde el hilo. Olvida lo que leyó en la página 2 al llegar a las 300. Como nos pasa a los humanos, vaya. Tal cual. El chunking soluciona esto troceando el documento en fragmentos manejables, con un ligero solapamiento entre ellos para no perder el contexto de las frases. Ya entiendo. Y sobre lo que comentaba antes del caos visual. Es muy pertinente. Cuando el sistema procesa el documento y muestra esos chunks resultantes en la pantalla, el texto aparece deslavazado. Lleno de etiquetas y metadatos rarísimos. Sí, no se ve nada bonito ni es fácilmente legible para un ojo humano. Pero hay que asimilar que ese formato fragmentado no está diseñado para nosotros. Está hecho para la máquina. Exacto. Es la estructura más eficiente para que la máquina indexe y recupere el conocimiento con precisión quirúrgica. Vale. Entonces, ¿quién gestiona esto no tiene que ser un experto en álgebra vectorial? Para nada. La plataforma ya proporciona parámetros por defecto que asumen todo este trabajo pesado. Menos mal, porque a la hora de alimentar al sistema el enfoque resulta súper práctico. Imaginemos que el equipo de soporte guarda una web de preguntas frecuentes en PDF y la sube. La arrastra al panel y listo. Eso es, el motor aplica esa magia de los embeddings, trocea el texto y lo indexa solo. Y de cara a escenarios empresariales, resulta interesantísimo ver hacia dónde va esto. ¿Hacia la automatización total? Exacto. La sincronización automatizada. En lugar de arrastrar archivos manualmente, el sistema permite conectar repositorios masivos en la nube, como Amazon S3. O sea que la base se actualiza sola, literalmente. En cuanto alguien sube un documento nuevo al servidor interno de la empresa, la IA se lo aprende. Y esa automatización de la ingesta de datos es lo que transforma un simple experimento curioso en una herramienta seria, de grado empresarial. Totalmente. Pero, claro, una vez que ese PDF está digerido y convertido en coordenadas matemáticas, surge un reto de confianza monumental. El gran elefante en la habitación. ¿Cómo se audita una caja negra? Esa es la pregunta clave. Claro, trocear el documento y pasarlo a vectores suena súper eficiente en teoría, pero el miedo siempre es el mismo. ¿Nos podemos fiar? Exacto. El miedo en cualquier consejo de administración es: ¿cómo nos fiamos de que la máquina realmente se ha enterado de algo antes de poner a este bot a hablar con clientes? No se puede simplemente cruzar los dedos. Desde luego que no. Y por eso no se cruzan, se implementan pruebas de recuperación. El famoso retrieval testing. Las pruebas de fuego. Eso es. Antes de que el modelo formule una frase completa, hay que verificar que el motor de búsqueda interno funciona. Se introducen términos críticos, como tiempos de respuesta. Para ver si pesca el dato correcto. Para observar exactamente qué fragmentos rescata la base de datos de entre sus miles de vectores. Pero no basta con encontrar coincidencias sueltas. Claro, habrá mucho ruido. Muchísimo. Aquí entra en juego un concepto vital: el modelo de reclasificación, o ReRANG. Un momento, reclasificación. Sí, sí. Si el sistema ya ha buscado los vectores más cercanos en nuestra famosa biblioteca de sabores, ¿para qué necesita volver a clasificar nada? Parece redundante. Podría parecerlo, pero es un doble filtro de calidad imprescindible, te lo aseguro. La primera búsqueda vectorial es muy rápida, pero muy amplia. O sea, trae de todo un poco. Puede rescatar 50 fragmentos que hablan vagamente de reembolsos, por ejemplo, pero muchos podrían estar fuera de contexto. Vale. El modelo de ReRank es un modelo más lento y analítico, que toma esos 50 resultados y los somete a un escrutinio profundo contra la pregunta original. ¿O se hace una criba? Descarta el ruido y ordena los 3 o 4 fragmentos verdaderamente cruciales. Y solo esa información hiperrefinada es la que se le entrega a la IA para redactar la respuesta. Es brillante.
Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante la aplicación práctica. Una vez verificado que los engranajes funcionan gracias a ese doble filtro, se crea el asistente. El chatbot final con el que interactúa el usuario. Exacto. Se define su personalidad, el tono, si tiene un avatar. Pero hay una configuración concreta que me parece un salvavidas absoluto. La respuesta de vacío o empty response. Uf, esa función es clave. Permite programar con exactitud qué debe articular la IA cuando busca en los vectores y descubre que no tiene la respuesta. Algo simple como «no lo sé, preguntaré a soporte». Hay que detenerse en este punto porque supone un cambio cultural inmenso. En nuestra relación con la IA. Sí. El gran problema de la IA generativa actual, su talón de Aquiles, son las alucinaciones. Esa tendencia casi patológica a inventarse respuestas y fechas. Con una seguridad pasmosa, además. Exacto. Cuando se encuentra en un callejón sin salida, se lo inventa. En el entorno corporativo se penaliza mucho decir «no lo sé», pero hablando de algoritmos, la honestidad algorítmica vale oro. Es infinitamente preferible, claro. Es preferible un asistente que admita sus limitaciones y detenga el proceso, antes que un bot que decida inventarse, no sé, una promoción del 50% de descuento. Que provoca una crisis de relaciones públicas en segundos. Tal cual. Totalmente de acuerdo. Es honestidad por diseño. Y esto enlaza con el otro pilar de la confianza, para quien nos escucha, la trazabilidad. Ah, las citas. Exacto. Cuando el asistente entra en acción y se le hace una pregunta compleja, devuelve una respuesta maravillosamente estructurada con sus negritas y viñetas. Nada que ver con los chunks feos de antes. Para nada. Pero la joya de la corona aparece al final. El sistema incluye una cita precisa indicando de qué PDF e incluso de qué párrafo exacto ha extraído el dato. Es vital para auditar. Es como tener a un analista junior que no solo entrega un resumen impecable, sino que coloca el manual abierto por la página exacta de la evidencia. Esa es la gran diferencia entre un generador de texto al uso y un sistema de gestión del conocimiento real. Si hay dudas, se revisa la cita. La fuente siempre es auditable. Transparencia total. Y además, la arquitectura permite pivotar sobre la marcha. Si se percibe que el modelo es demasiado lento razonando, se cambia el motor por otro más ágil, como un modelo mini. Sin reconstruir toda la base de datos. ¡Qué pasada! Todo esto dibuja un ecosistema fantástico y ultraseguro, pero presenta un límite claro. A ver. Hasta aquí hemos analizado un cerebro brillante encerrado en una habitación llena de archivadores estáticos. Pero, ¿qué ocurre cuando la realidad supera esos documentos? El mundo exterior, claro. Las normativas de la empresa pueden ser fijas, pero el mundo cambia cada segundo. ¿Qué pasa si la respuesta depende de conocer una noticia publicada hace 3 horas? O el estado de la bolsa. Exacto. Datos que simplemente nunca se incluyeron en los PDFs de la empresa. Ahí es donde la tecnología RAG tradicional choca contra un muro. Un modelo entrenado hace un año con PDFs de hace un mes no puede responder a una crisis de hoy. Lógico. Para romper ese aislamiento se requiere una capa superior de autonomía, la orquestación de agentes. Esto transforma un sistema pasivo en un investigador activo que sale a Internet. Y el método para construir estos agentes es fascinante. Quien espere ver pantallas negras llenas de código se llevará una sorpresa masiva. Súper accesible. La interfaz se basa en nodos visuales. Para conceptualizarlo, es muy parecido a plataformas como N8N o incluso a jugar con piezas de Lego lógicas. Arrastrar y soltar cajitas, básicamente. Eso es. Permite diseñar flujos complejos arrastrando cajas y conectándolas con flechas. Y un detalle brillante es que cada caja viene con comentarios didácticos explicando su función. Y ojo, que el diseño basado en nodos no es un simple lavado de cara estético, ¿eh? No. Es una abstracción conceptual poderosísima. Permite que mentes no técnicas, pero que conocen bien el negocio, puedan diseñar la lógica. Diseñar sin picar código. Exacto. Una fuente de búsqueda web no es más que una secuencia. Recibir pregunta, extraer palabras clave, buscar en Internet, leer resultados, combinar con datos internos y responder. Pero claro, la teoría es preciosa hasta que el código choca con la realidad. Imaginemos que ensamblamos esas piezas de Lego para preguntar la fecha de nacimiento de Napoleón. Un ejemplo clásico. Se le da el botón de ejecutar y el sistema colapsa en vivo. Lanza un error. Pasa en las mejores familias. Pero lejos de ser un drama, estos fallos resultan ser la mejor clase magistral. El fallo no ocurre porque la IA sea tonta. Suele ser un tema de configuración.
En ese flujo específico, el sistema estaba configurado para llamar a un modelo de DeepSeek que no tenía los permisos habilitados en ese momento. Y la resolución de ese incidente ilustra el verdadero cambio de paradigma en el mantenimiento del software. Es facilísimo de arreglar. Hace unos años, solucionar un error de llamadas a una API requería bucear entre cientos de líneas de código, leer logs crípticos y cruzar los dedos. Una tortura. En este entorno visual, el error se ilumina directamente en las cajitas afectadas, en rojo. La solución pasa únicamente por identificar esos nodos. El de refinar la pregunta y el de generar la respuesta, por ejemplo. Exacto. Abrirlos y, con un menú desplegable, reemplazar el motor ausente por uno activo, como la versión mini de GPT-4. Y a correr. Efectivamente, se aplican los cambios, se vuelve a ejecutar y esta vez el flujo es hipnótico. Se puede ver cómo la información viaja por las flechas, cómo busca la fecha. El 15 de agosto, claro. Eso es, y cómo entrega la respuesta final añadiendo el enlace a Wikipedia como prueba de su investigación en tiempo real. Esto plantea una cuestión que trasciende la simple automatización de tareas. Dotar a un modelo de lenguaje de la capacidad de orquestar búsquedas web. Lo cambia todo. Destruye para siempre la barrera del corte de conocimiento. La IA ya no está limitada por los datos con los que fue entrenada en el pasado. Es la fusión definitiva. Totalmente. Por un lado, se dispone del conocimiento privado de la empresa y por otro, de la inmensidad de datos de Internet. Y el puente es un sistema visual para que cualquiera construya empleados digitales. Se democratiza el rol de ingeniero de automatización, desde luego. Y para terminar de consolidar todas las piezas de este rompecabezas, resulta interesante plantear una reflexión. A ver, cuéntanos. Una reflexión de cara al futuro a corto plazo. Hemos diseccionado cómo ecosistemas gratuitos, de código abierto, eliminan la fricción para crear sistemas hipercomplejos. Sistemas con memoria y trazabilidad. Exacto, y con honestidad algorítmica. Si la barrera técnica y financiera ha quedado reducida a cenizas, ¿cómo va a cambiar esto la arquitectura de los departamentos corporativos? Es una gran pregunta. ¿Cómo evolucionará el estudio académico y la síntesis de información masiva en la próxima década? Va a ser un salto tremendo. Resulta evidente que el límite ya no reside en los presupuestos de servidores, ni en la complejidad del código. La última frontera es nuestra propia imaginación para diseñar los flujos de trabajo de la próxima era. Antes de despedirnos hasta el próximo programa, os informamos de que las voces que oyes han sido generadas por la IAE de Notebook LM y que dirigiendo el podcast se encuentra Julio Pablo Vázquez, un humano que te envía saludos. En caso de error, probablemente sean errores humanos. ¿Nos escuchamos? Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.